Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Domingo 15 de junio, gracias a todos por conectarse con nosotros en Radio Nacional de Colombia y escuchar nuestro programa Voces del Senado. Alex, ¿cómo está? ¿Qué tal lo recibe este domingo bien tempranito? Natalie, muy buenos días. Esta es una mañana bastante atípica, como ha venido siendo estos últimos días en el país, en general, en todo el territorio nacional, pero bien, disfrutando este solecito que ya empieza a calentarnos un poco, pero con frío todavía. Sí, una mañana con un clima interesante para compartir en familia desde bien temprano y por supuesto acompañados de un cafecito. Empezamos con toda la información del legislativo aquí en Voces del Senado. Tenemos un especial que está relacionado con un tema que se ha venido debatiendo en el Congreso de la República por un tiempo bastante largo. Hablamos de la reforma laboral. Por eso este día tenemos diferentes puntos que va a exponernos nuestra compañera Luisa Llano. ¿Usted qué piensa sobre este tema de la reforma laboral, Alex? Así es, Natalie, la discusión de este proyecto de ley continuará el próximo lunes, pero que sea nuestra compañera Luisa quien nos cuente más detalles. Así es, Alexander, muy buenos días. Sin duda, la reforma laboral entre las noticias más importantes de la semana. La iniciativa del Gobierno Nacional, que debió aprobarse antes del 20 de junio, aprobó 57 artículos, entre ellos el que establece un límite de 4 años al trabajo a término fijo. Después de ese tiempo, la empresa no podrá renovar el contrato y si quiere mantener al empleado, le debe otorgar un contrato a término indefinido. También negó el artículo que establece una prima adicional cuando la empresa presenta un crecimiento económico. La discusión a la reforma laboral inició el pasado miércoles cuando la plenaria negó la ponencia alternativa de la senadora Aida Bella por el pacto histórico. Recuerden ustedes que ese texto buscaba revivir buena parte de aquello que se aprobó en su paso por la Cámara de Representantes. Acto seguido, la plenaria del Senado se acoge a la ponencia mayoritaria liderada por el senador Juan Felipe Lemus, recuerden ustedes también por el partido de la U. De esa ponencia se discuten 58 artículos y aún quedan en el tintero 19, sin contar los artículos nuevos. Dijo el coordinador ponente Juan Felipe Lemus que es de vital importancia que el Senado llegue a un consenso sin debilitar las empresas generadoras de empleo. Quiero advertirles también que el mercado laboral es una de las instituciones económicas, doctora Clara, más importantes del país. Y para que el mercado laboral se mantenga, sea exitoso, promueva nuevos empleos, hay que conciliar esos dos pensamientos y esos dos propósitos. Las reformas laborales, además de reivindicar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, tienen que coayudar a resolver uno de los graves problemas que enfrenta el mercado laboral colombiano, que es la informalidad. Somos tal vez uno de los países con mayor desempleo en el mundo. Nos gana España con el 10.9% de tasa de desempleo. Nosotros tenemos el 9.6%. Si vamos a informalidad, se darán cuenta que tenemos una tasa de informalidad del 57%. La gran empresa genera el 53% del empleo formal en Colombia. Es decir, de 10.200.000 trabajadores formales que tiene el país, la gran empresa genera el 53%, la mediana empresa genera el 13.5%, la micro y la pequeña empresa sumadas generan el 32 o 33%. Iniciada la discusión, la plenaria aprobó el artículo para que el Estado formule una política pública de apoyo al trabajo agropecuario. Al respecto se pronunció la senadora por el pacto histórico, Aida Bella. Yo quiero referirme al trabajo de los campesinos porque es algo fundamental en este país, que lo de el trabajo agropecuario, en el cual una persona natural presta sus servicios de manera subordinada y a cambio de una remuneración en la ejecución de tareas propias de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y actividades primarias de transformación. Lo que yo sí creo, señor presidente, es que en los casos en que la prestación se deba en periodos mayores a la jornada diaria o se haya desarrollado la relación laboral por más de 27 semanas continuas, la remuneración será mediante sueldo en términos de esta ley, porque no podemos desproteger a los campesinos eternamente. Con esta reforma laboral se podrán entregar licencias remuneradas en caso de calamidad doméstica o en caso de asistir a una cita médica programada. Asimismo, las empresas de más de 100 trabajadores deben contratar por lo menos a 2 personas en condición de discapacidad por cada 100 trabajadores. Así lo defendió la senadora Jael Quiroga por el Pacto Histórico. Presidente, nosotros rechazamos de plano esta priorización que están haciendo con las empresas. Nosotros hemos propuesto que se contrate 2 personas en condición de discapacidad por un tramo de 100 trabajadores. Y aquí, sin ningún debate, ninguna discusión ni justificación, aquí en la ponencia ha quedado de que se contrate de 501 en adelante solo una persona en condición de discapacidad por cada tramo de 100 trabajadores. Además, hemos pedido los permisos remunerados para las personas que tienen hijos y que tienen que acudir a representarlos, asimismo en situaciones judiciales, administrativas, médicas y legales, incluidos los relacionados con violencia basadas en género. En el desarrollo del debate se aprobó que la jornada nocturna iniciará a las 7 de la noche. En cuanto a las horas extras, diurnas o nocturnas, no podrán exceder 2 horas diarias y 12 semanales. La senadora Lorena del Ríos, por el Partido Colombia Justas Libres, se pronunció en favor de los trabajadores de vigilancia. No la dejo como constancia y quiero que se vaya a votación, porque con este artículo lo que buscamos es dignificar el trabajo de los empleados de la vigilancia. Si dejamos solo la ley 1920 del 2018, nosotros le estamos negando el que puedan tener alternativas legales válidas para aplicar no solo las horas extras, sino también acceder a beneficios económicos producto de la labor que ellos realizan. Por esa razón yo sí pido a los ponentes que este artículo sea aquí discutido y que sea la plenaria la que decida si le va a desmejorar los derechos a los trabajadores de vigilancia. Gracias, señor presidente. El debate de la reforma laboral se retoma el próximo lunes 16 de junio, cuando se discutan otros artículos controversiales como el de la jornada máxima legal para que se trabaje, por ejemplo, 4 días y se descanse 3, y definir, por supuesto, esa propuesta de que los festivos se paguen con un recargo del 100%. Para Voces del Senado, Luisa María Llano. Y continuando con más información sobre el legislativo, específicamente lo que sucede en el Senado de la República, vamos con notas que están relacionadas con las diferentes iniciativas que se han venido aprobando en el Congreso de la República. Sí, Natalie, precisamente en la Comisión Quinta se aprobó un proyecto que busca la creación de nuevos modelos de negocio, pero esto en pro de la transición energética. Explíqueme, por favor, porque usted estuvo a cargo de esta comisión y pues los detalles los tiene usted. Cuénteme. Con la ponencia del senador José David Name del partido de la U, en la Comisión Quinta del Senado de la República se aprobó una iniciativa por medio de la cual se permiten nuevos modelos de negocios para impulsar la transición energética. Esto fue lo que dijo el senador ponente. Es un proyecto demasiado sencillo. Es un proyecto de ley que tiene 3 artículos. El primer artículo permite integrar la transición, interconexión y transformaciones a las actividades de generación y distribución y comercialización. Aplica para empresas que compartan un mismo controlante o una situación de control. No es un proyecto solamente, como se ha dicho, para Ecopetrol. Entonces el primer punto lo que dice es, se le permite a todo el mundo jugar, se le permite a Ecopetrol, se le permite al mismo TGI, que es uno de los transportadores de gas, se le permite a todo el mercado que peleen con precios y peleen con servicios como debe ser. No podemos permitir que en este país sigan teniendo control unas pocas empresas. De eso no se trata de que el mercado quede abierto. Por su parte, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico expresó su total respaldo a esta iniciativa.
Con este proyecto, honorable senador Miguel Ángel Barreto, le podemos entregar a la ciudad de Cartagena el excedente de generación de energía, hoy autogeneración, que produce la refinería. Y yo creo que Cartagena lo necesita. Y creo que eso nos ayudaría a bajar las tarifas de energía. Eso es otro plus de este proyecto, porque es que la presión sobre la tarifa de energía sí es el monopolio. En medio de la discusión del proyecto de ley, el senador Miguel Ángel Barreto del Partido Conservador presentó una ponencia negativa, la misma que gracias a conciliaciones internas luego fue retirada. Gracias a esto, el proyecto de ley fue aprobado y pasa a su segundo debate en el Senado de la República. Natalie Sánchez Gual, Voces del Senado. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Alex, y le cuento que hay diferentes proyectos de ley que se han venido debatiendo en las diferentes comisiones y por supuesto en la plenaria del Senado de la República. Hay un proyecto de ley que actualmente tiene como objetivo que se genere un tratamiento tributario especial específicamente en cuanto a los cobros de servicios públicos a los tenderos de los barrios en el país. Usted sabe que esta población, estos emprendedores y hasta empresarios a veces tienen dificultades porque los cobros, especialmente de la energía, son bastante altos. Por esto, esta iniciativa busca que haya un trato preferencial para ellos, buscando así el beneficio de todos los colombianos. Escuchemos a nuestro compañero Rodrigo Meléndez, quien tiene toda la información. Muy buenos días. El atentado al senador Miguel Uribe no solamente afecta a su familia, a su círculo más cercano, a sus copartidarios y al pueblo de Colombia, sino que también está afectando un proyecto de ley de la autoría de su copartidaria Jenny Rosso, que busca rebajar tributos y hacer modificaciones en el pago de servicios públicos como la energía a los tenderos de Colombia. La senadora Jenny Rosso explica el proyecto. Bueno, nuestro proyecto de ley para poder fortalecer a nuestros tenderos, a más de 500,000 tenderos que tiene el país, busca a los servicios no se los cobren a ellos como comercial, sino que sea residencial. Eso es lo que estamos buscando, ya pasó el primer debate. También se refirió al inconveniente que tiene la iniciativa por causa de que el ponente es el senador Miguel Uribe Turbay, que enfrenta en este momento una delicada situación de salud. Nuestro ponente es el senador Miguel Uribe, pues por las circunstancias que estamos atravesando, vamos a ver si se asigna un nuevo ponente para la plenaria. Ha sido un gran ponente, pasó por unanimidad mi proyecto de ley y pues esperamos pronta recuperación para que siga trabajando conmigo en fortalecer a los tenderos, a esos que, como tú dices, son los que están ahí en el barrio, el que le fían el día a día a muchas personas, tenderos que han sido también golpeados por todos estos impuestos de alimentos ultraprocesados, de también el plástico de único uso y además de las tiendas de grandes superficies que están ahora en los barrios. Entonces esperamos que Miguel salga de esta y para que continúe conmigo en esta lucha por los tenderos de Colombia. Este proyecto de gran impacto social está a las puertas de recibir su segundo debate en la plenaria del Senado. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Ahora hablemos de algo que a mí en especial me gusta mucho, y es de la música y la expresión artística. El sanjuanero, huilense y tolimense es una expresión artística integral que conjuga la música, la danza, la historia y por supuesto la comunidad. Su vigencia y protección en la vida cultural del país reflejan el valor de preservar nuestras tradiciones como base para construir una sociedad más conectada con su pasado, pero también más orgullosa de su riqueza cultural. Escuchemos a nuestro compañero Marlon Yepes, quien tiene toda la información sobre esta nota.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy en la Nota Cultural, más que notas, la educación musical como motor de cambio social. La educación musical es una herramienta fundamental para el desarrollo integral del ser humano. En el contexto colombiano, su relevancia va más allá del ámbito artístico, ya que representa una oportunidad para fomentar la inclusión social, fortalecer la identidad cultural y contribuir al desarrollo cognitivo y emocional de niños, niñas y jóvenes. A pesar de sus múltiples beneficios, la educación musical ha sido históricamente subvalorada en el sistema educativo nacional, lo que exige una reflexión profunda sobre su papel en la construcción de una sociedad más equitativa y sensible. En primer lugar, la educación musical en Colombia es un medio poderoso para preservar y promover la diversidad cultural. El país cuenta con una riqueza sonora única, compuesta por géneros como el vallenato, la cumbia, el joropo, el bambuco y muchos otros ritmos autóctonos que representan la identidad de las distintas regiones. Incorporar estos elementos al currículo escolar no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también ayuda a construir un imaginario colectivo que celebra la multiculturalidad. Además, la música desempeña un papel importante en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Diversos estudios han demostrado que la práctica musical mejora habilidades como la memoria, la atención, el pensamiento lógico, matemático y la coordinación motora. En Colombia, donde muchos niños enfrentan situaciones de vulnerabilidad social, la música puede convertirse en un canal para expresar emociones, fortalecer la autoestima y mejorar el rendimiento académico. Por otro lado, la educación musical también tiene un impacto positivo en el desarrollo de competencias ciudadanas. Participar en un coro, una orquesta o un ensamble implica aprender a trabajar en equipo, a respetar turnos, a escuchar activamente y a asumir responsabilidades colectivas. Estas son habilidades esenciales para la convivencia y la vida democrática, y su fomento desde edades tempranas contribuye a formar ciudadanos más empáticos y solidarios. La educación musical en Colombia no debe ser vista como un lujo, sino como una necesidad. Su inclusión efectiva en el sistema educativo representa una apuesta por el desarrollo humano, la cohesión social y la afirmación cultural. Reconocer su importancia es el primer paso para transformar generaciones más sensibles, creativas y comprometidas con la transformación de su entorno. La música, como lenguaje universal, puede ser una de las claves para construir una Colombia más armónica, justa y plural. Marlon Yepes, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Para nosotros es muy importante que usted nos escuche y que se entere de todo lo que sucede en el legislativo. A esta hora, lo invito a que por favor también escuche lo que dicen los senadores desde las regiones. Es importante que se sepa que cada uno de nuestros legisladores de manera constante visita a las comunidades, habla directamente con ellas y esto es lo que hacen allá. Escuchémoslos. Senadora Catalina Pérez, Pacto Histórico. Bueno, estamos impulsando desde nuestras regiones el trabajo con las comunidades, con el escucha a las comunidades que tienen muchas problemáticas. Como bien sabemos, en los territorios no hay educación, no hay salud y también tenemos un problema muy grande que es el tema de las vías terciarias. Como soy senadora de los campesinos, también estamos luchando por el bienestar de los campesinos, de que sus cosechas realmente tengan un valor muy importante porque al campesinado solo le queda el cansancio después que hace sus cosechas. Por eso le deseamos a ellos y les decimos que de la única forma que podemos solucionar los problemas es organizados, unidos y unidas y la solidaridad interna entre ellos. Senador Esteban Quintero, Centro Democrático. Nuestro partido, el Centro Democrático, se caracteriza por ejercer uno de sus principios fundamentales, que es el diálogo popular. Desde el Centro Democrático, como senador de la República, estamos todos los fines de semana en territorio. Estamos haciendo unos foros por todo el país, en cada uno de los departamentos, contándole a la gente cuál ha sido nuestra gestión en el Congreso de la República, en este caso en el Senado de la República, pero también mostrándole una propuesta concreta, esperanzadora, para poder en el 2026 tener un tema más importante y tratar de que el país pueda salir de este hueco tan horrible en que nos ha metido este gobierno nacional.
Colombia Pregunta es un espacio que está a disposición de todos los colombianos. El objetivo es que usted pregunte y los senadores contesten. Escuchemos nuestro capítulo de hoy, en donde se responde una incógnita que sé que quizá usted también se ha hecho. Aquí estamos con Colombia Pregunta. Colombia Pregunta. Buenos días, señor congresista. Mi nombre es Yasmín Barbosa, comerciante de San Victorino, y estoy en mi local Variedades La Gomela. Mi pregunta es, ¿usted cree que es viable o inviable la consulta popular por decreto que va a firmar el presidente? Hola Yasmín, te comento, tú que estás en San Victorino. El presidente de la República puede convocar e usar los mecanismos de participación, pero todo tiene un procedimiento. En este momento el Senado se pronunció que no es viable hacer la consulta popular, por lo tanto el presidente no puede de manera autónoma expedir un decreto violando los procedimientos y violando la ley. De esa manera estamos aquí en el Congreso legislando por los derechos de todos los trabajadores. Buenos días, Yasmín. Indudablemente, cuando hablamos de la consulta popular hay que tener unos elementos sustanciales para valorar por qué se hace la consulta popular. Lo segundo es que las reformas laboral, la de salud y la pensional hacen parte no solamente del programa de gobierno, sino del plan de desarrollo aprobado por este Congreso de la República. El segundo elemento fundamental, no se tramitó en debida forma la consulta popular en el Senado de la República, y esa falla jurídica hoy da pie a que no se tramitó oportunamente y en la medida en que se necesitaba. Por eso el presidente de la República, como lo anunció el día de ayer, va a firmar el decreto de la consulta popular, una consulta popular que busca llegar a las bases. Jamás va a ser negativo preguntarle directamente a los colombianos qué tipo de políticas públicas desde el punto de vista de las relaciones laborales, de salud, de pensión, tienen que manejar. Yo creo que para nosotros es fundamental eso, y vemos con mucho optimismo que la ciudadanía en el país está esperando que esto suceda, lejos de cualquier golpe de Estado, lejos de cualquier debate que haga alusión a ello, porque consideramos que cuando se le consulta a través de la democracia y de una herramienta constitucional como la consulta popular, estamos lejos de un debate alrededor de una dictadura, que es lo que está haciendo la oposición. Consultarle al pueblo es el ejercicio máximo de la democracia en cualquier país. Si quieres participar en nuestro programa, envía tu video en formato horizontal al correo canalcongreso@senado.gov.co. En el Congreso, tu voz importa. Colombia Pregunta. Un programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Gracias por escucharnos hoy en nuestra emisión del domingo 15 de junio. Esperamos que se mantenga conectado todos los sábados y domingos desde las 6 de la mañana hasta las 6:30 en Radio Nacional de Colombia. Somos Voces del Senado. Así es, Natalie, invitamos a los oyentes a que nos escuchen la próxima semana con más información aquí en Voces del Senado, próximo al cierre de la legislatura 2024-2025, pero no sin antes recordarles, el espacio es 6:30 de la mañana, como usted bien lo dice. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Saravia, jefe de la Oficina de Información y Prensa Juan Francisco Balbuena, el trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Armando Arcila, Paola Saldaña, Luisa María Llano, Mardon Yepes, Juan Pablo Galeano, Gabriel Angarita, Alexander Ariza y la coordinación de Natalie Sánchez Gual. Feliz fin de semana para todos ustedes.